Voy a ser sincero con ustedes, no tengo por qué mentirles y estoy nervioso. Pero hoy es un día muy especial, hoy es el Día del Padre, yo soy padre. ¿Cuántos padres están aquí? Álceme la mano. Aquí hay uno, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos están conectados ahí? Escribe por el chat. ¿Y qué tal si le regalamos un fuerte aplauso a todos los papás? ¡Wow! Increíble. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje y para ello vamos a seguir entregando esa colección que hemos venido dando durante todos estos domingos anteriores, donde nuestro pastor Joaquín Vega, nuestro pastor se preguntará dónde está. Ahora mismo se encuentra en Nueva York, está en una gira de soluciones y está dejando huella en nuestra iglesia. Así que, ¿qué tal si le regalamos un fuerte aplauso también a nuestro pastor Joaquín, nuestro padre? Lo queremos mucho. Y antes de iniciar, también quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados ahí en nuestro Facebook Live, ahí de tu comunidad, de tu casa, en tu cama, como estés. Gracias por conectarte. El mensaje de hoy va a estar buenísimo. ¿De acuerdo? Y como les venía diciendo, vamos a continuar con la entrega de estas colecciones donde nuestro pastor Joaquín ha tratado de enseñarnos la manera como queremos o deberíamos amar a Dios. Esa manera en la cual amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Muy próximamente aprenderemos a cómo amarlo con nuestra mente y con nuestras fuerzas. En el mensaje anterior, en compulsivo, ¿lo dije bien? Compulsivo. Aprendimos a cómo amarlo con toda nuestra alma y aprendimos también a que en medio de la dificultad no nos debemos dejar vencer por estas y no podríamos dejar perder lo que es eterno por algo simplemente temporal. Y hoy tengo el privilegio de poder llevar este mensaje a ustedes y creo que ha sido como una especie de bonus track, algo que hemos preparado en medio de esta colección, como si se tratara de un álbum musical el cual no quisiéramos dejar de escuchar. Y en este bonus track quiero poder enseñarte que cuando tenemos dudas, cuando estamos a punto de pronto de fallecer, siempre encontraremos la manera de no hacerlo. Y con esto quiero también que entendamos que cuando caminamos con Jesús, lo vemos como aquel que nos provee el sustento, aquel que de pronto nos llena de amor, aquel que nos salva cuando estamos a punto de fallecer, o simplemente hemos aprendido a ver a Jesús como aquel que murió en nuestra cruz, que murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Así que vemos de pronto a Jesús como aquel que está ahí para perdonarnos. Pero quizás hemos olvidado que implícitamente, en medio de que hace cada una de estas cosas, también está ahí para enseñarnos. Jesús siempre ha estado ahí en medio de tu situación, en medio de tu vida, para enseñarte, ¿verdad? Y con esto, aprovechando que hoy es el Día del Padre, quisiera que me acompañe de pronto a imaginar, a recordar cuando éramos niños. Yo no sé si de pronto tú tuviste la oportunidad, yo tal vez sí. Y cuando era niño tuve la oportunidad de pronto de comprar junto con mi familia, con mi padre, algo especial. Compramos algo para nuestra casa, no sé, televisor, una nevera, qué sé yo, un armario. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de armarlo junto con sus padres? ¿Cierto? Cuando yo era niño y tuve esa oportunidad, de pronto me emocionaba porque llegaba por fin el televisor que tanto quería y quería poder verlo instalado y quería poder ver cómo mi papá podía haber hecho eso, quizás. No sé cómo lo viviste tú, pero fue un momento muy especial porque cuando sucedió eso, cuando pude experimentar eso, confié plenamente en lo que hacía mi papá. ¿Cuántos aquí no confiamos plenamente en nuestro Padre? Y de hecho, Jesús también lo hizo y nos lo enseñó en Juan capítulo 7, versículo 16, cuando Jesús de repente le responde a los fariseos: mi enseñanza no es mía, mi enseñanza es del quien me envió. Y todo lo que Jesús como hijo aprendió, lo aprendió de su Padre. Wow. Si te das cuenta, Jesús como niño
totalmente confiado y lleno de una fe pura e inocente, confía en quien le enseña, en quien lo envió. Y de pronto tú también en algún momento de tu vida pudiste experimentar eso. Dejando claro este punto, quiero comenzar a entrar ya en materia y podamos de pronto entender ese título, desarmados, ¿verdad? En nuestra vida implícita estamos marcados por dos etapas cruciales, ¿verdad? Tenemos una etapa en donde aprendemos y una etapa donde enseñamos. Una etapa donde aprendemos en nuestra figura de hijos, pero también llegamos a un punto en nuestra vida donde vivimos una etapa en donde enseñamos y quizás lo hacemos desde la posición de padre. Pero en medio de estas dos etapas, quiero decirte que existe un camino muy largo el cual debes recorrer. Y en medio de ese camino, en medio de estar caminando y recorrer estas dos etapas, podemos llegar a aprender muchísimas cosas, pero asimismo también muchas otras nos pueden cegar. Quizás en medio de ese camino, cuando aprendemos cosas, porque cuando aprendemos cosas lo único que queremos es poder transmitirlas a nuestros hijos. Queremos enseñarles cosas buenas, pero a veces nuestros hijos dicen que lo que le enseñamos no está bien. ¿Qué nos está cegando? Y bueno, quiero darte un dato curioso, y es que cuando compramos algo para nuestra casa, está totalmente comprobado que el 93% de las personas no leen un manual de instrucciones. Quizás un 7% restante lo bota o ni siquiera se dio cuenta que existía un manual. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué un manual de instrucciones no funciona, no sirve? ¿Por qué lo siguen colocando dentro de la caja del televisor y de la nevera o del armario que compraste? ¿Por qué en medio de la sala, cuando estás frente a tus espectadores, estás frente a lo que vas a armar o instalar, simplemente lo primero que se te viene a la cabeza es decir, yo no necesito eso? Y quizás comienzas a armar eso que tienes allá al frente, llenado de pronto de esa emoción, y alzas pecho como aquellos padres que nos enorgullecemos cuando le enseñamos a nuestros hijos las cosas. Pero quizás al final tus expectativas cambiaron. Quizás al final lo que terminaste armando no era lo que esperabas. Y dentro comienzas a sentir quizás una frustración, comienzas a sentir una insatisfacción, pero eso sí, no lo demuestras. No lo demuestras. Y no lo demuestras quizás porque tienes alguna posición, tienes alguna etiqueta, algún título que te permite o que te obliga a no demostrar esos sentimientos. Ahora mismo me estoy saliendo aquí de mis apuntes. Ahora mismo se me viene a la mente, ¿ustedes se imaginan a un profesional de lucha libre? Esos hombres todos musculosos, todos intimidantes, que su papel y su profesión les obliga a demostrarlo en la tarima, en el cuadrilátero. ¿Tú te imaginas a un hombre así tan fuerte y tan musculoso y tan intimidante de pronto sentirse frustrado, de sentirse desarmado, triste y no poder demostrarlo? ¿Cómo se sentirá esa persona? Ahora te quiero preguntar, iglesia, Facebook, ¿alguna vez te has sentido desarmado? ¿Alguna vez te has sentido desarmado en algún área de tu vida? Wow. Todo ser humano desea y sueña en construir un futuro ideal. Nos cuesta toda una vida construir quienes somos hoy en el momento, ¿verdad? Nos esforzamos para poder llegar a ser alguien, y durante toda nuestra vida luchamos sin cansancio para ser quien somos. Y quizás en medio de ese camino conociste a Dios, y cuando conociste a Dios decides caminar con Él y comienzas a experimentar momentos increíbles en tu vida, comienzas a experimentar sensaciones increíbles que posiblemente cambiaron tu vida al momento que lo conociste. Pero quizás en medio de ese camino piensas o consideras que ya es suficiente,
y que ya no lo necesitas más. Wow. Quizás en algún momento de tu vida decidiste o fuiste impulsado a decir: un manual no me dirá cómo armar mi vida. Un manual no me dirá cómo armar esto. Hoy, con un título, Desarmados, quiero poder tener el privilegio de hablarte de Jesús el Maestro. Como lo dije al principio, esto es un bonus track en medio de una gran colección. Pero en medio de esta gran colección, quizás en medio del camino, vamos a hacer esta pausa para conocer a Jesús el Maestro. Y es que seguramente Jesús se mostró como maestro en muchas ocasiones de la Biblia. Conocemos demasiadas historias, ¿verdad? Y creo que es de loco saber que caminamos con Jesús, pero además de que Él nos consuela, de que Él nos ama, del que Él extiende su mano, cuando tú tienes dudas en tu vida, te preguntas: ¿y cómo la resuelvo? Cuando tienes la respuesta ahí. Pero es porque no hemos aprendido a verlo tan bien como el maestro que es. Ahora, ¿acaso desechaste el manual de cómo caminar con Jesús porque un manual no te dirá cómo hacerlo? Quiero responderte y quiero decirte hoy que tú y yo debemos saber que Jesús quiere caminar con nosotros, pero se aseguró de dejarnos un manual, el cual nos ayudará a construir cualquier área de tu vida. Wow. Y bueno, vamos a entrar en materia. Quiero compartir este momento 3 pensamientos. Duré prácticamente 2 semanas, hay personas que son testigos de eso, armando este mensaje. Y verdaderamente mi única intención cuando tuve esa conversación con Dios fue decirle: ayúdame a poder enviar un mensaje directo al corazón de las personas, un mensaje que hoy cambie tu vida. Y para eso no tenía ni idea de qué buscar, de qué leer en la Biblia, en qué punto soportarme, pero creo que a veces, no sé si te ha pasado, que llega simplemente de repente un pensamiento a tu vida, ¿cierto, Laura? Un pensamiento en el cual sentimos que Dios nos habla. Y fue ahí cuando recordé en unos podcasts anteriores que había tenido la oportunidad de hacer la historia de Nicodemo. Pero hoy quiero hablarte de esta historia de Nicodemo de una manera que jamás la habíamos escuchado. Para eso quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Voy a leerles textualmente la versión que dice Dios habla hoy, de HH. Y había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Wow. Personalmente considero de verdad que Jesús puede enseñarnos la manera de cómo es maestro, como lo dije anteriormente en muchas ocasiones, pero cuando entendemos y leemos con claridad este encuentro que tuvo con Nicodemo, particularmente con Nicodemo, wow, de verdad que impacta mucho mi corazón. Y lo hace porque sabemos hasta el momento que Nicodemo era un líder importante, principal de los fariseos, ¿verdad? Y por ello entendemos que era una persona influyente, una persona muy respetada, una persona con conocimiento de las escrituras, y también las enseñaba. Si no conoces la vida de Nicodemo, hoy quiero decirte que Nicodemo era un maestro de la ley, era un fariseo. Ahora, ¿podríamos preguntarnos qué impulsó verdaderamente a Nicodemo a ir a buscar a Jesús? ¿Podríamos de verdad ir más allá y entender que aunque Nicodemo era testigo de los milagros que Jesús hacía, creo que Nicodemo
siendo un maestro de la ley, estaba sumergido en dudas, estaba sumergido en frustraciones, en situaciones que lo agobiaban al no entender lo que estaba pasando en ese momento. Antes había dicho que Nicodemo era una persona muy influyente, una persona respetada, pero era una persona que por otro lado estaba lleno de dudas, de frustraciones, de temores, de tristezas. Fue por eso que fue a buscar a Jesús. ¿Y sabes algo? Cuando le leí el versículo, Nicodemo le dijo: maestro, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. ¡Wow! Nicodemo reconoció a Jesús como su maestro. Y quiero empezar a poder compartir contigo estos pensamientos. Va a ser un mensaje corto, pero creo que va a poder llegar a impactar tu vida. Y en el primer pensamiento que quiero compartir contigo, para poder aprender a caminar con Jesús, que se nos muestra como maestro, es que cuando caminamos con Jesús, Él será nuestro maestro, porque sin importar tus prejuicios o condiciones, Él está dispuesto a sentarse contigo para enseñarte. Y quiero que me acompañes a poder leer Juan capítulo 12, versículo del 42 al 43. A mí me gusta mucho el lenguaje actual, esa versión. Y en esta nos dice, tal cual: sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Wow. Quiero volvértelo a repetir. Dice: sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie porque tenían miedo de lo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos verdaderamente preferían quedar bien con la gente en vez que con Dios. Y cuando hablaban de esos líderes, hablaban de Nicodemo, un líder respetado. ¿Y sabes algo? Jesús sabía muy bien por qué Nicodemo lo citaba a escondidas. Jesús sabía muy bien cuáles eran las razones por las cuales Nicodemo lo citó a altas horas de la noche. Pero aún así, el amor de Jesús por Nicodemo no tenía condición. Por eso aceptó reunirse con él y le enseñó y le aclaró cada una de sus dudas. Y quiero decirte hoy, iglesia, que cuando te sientes desarmado en algún área de tu vida, no permitas que el orgullo o las condiciones pongan una barrera con el único que está dispuesto a enseñarte, con el único que está dispuesto a reconstruir cada una de tus dudas. Si recuerdas esa historia, Nicodemo necesitaba reunirse con Jesús. Por eso lo citó a altas horas de la noche en un lugar donde no fueran vistos por nadie. Pero porque Nicodemo, aún siendo maestro de la ley, aún conociendo las escrituras, tenía dudas. Pero al mismo tiempo tenía temor. Tenía temor de que si lo veían con Jesús, lo expulsaran de la sinagoga. Tenía temor porque para Nicodemo, en ese momento, su posición de líder, de maestro, era mucho más importante para agradar a cada uno de los fariseos que para agradar directamente a Dios. Hoy quiero decirte, iglesia, que Jesús está ahí, totalmente dispuesto a sentarse contigo para poder enseñarte como lo haría un maestro de verdad. Jesús sabe cuáles son los prejuicios que quizás tú has podido armar en ese camino contra Él. Quizás Jesús sabe que tus condiciones no van de todo a la mano con lo que Él quiere de ti. Pero aún así,
Jesús te ama de una manera tan grande, tan inmensa. Jesús te ama como Dios nos ama, como un padre ama a sus hijos, porque ningún hijo puede colocar prejuicios, ningún hijo puede colocar condiciones para que su padre deje de amarlo, para que su padre se siente al lado del hijo. Simplemente a enseñarle a cómo reconstruir cada una de tus dudas, a cómo reconstruir tu vida por completo. Quiero que te lleves este pensamiento y que verdaderamente lo atesores en tu corazón, porque Dios, porque Jesús es tu maestro. Vamos a regalarle un fuerte aplauso a Dios, Él se lo merece. Como les dije, estoy emocionado, estoy muy feliz, y con eso quiero pasar al segundo pensamiento. Es increíble. Quiero que sepas hoy, iglesia, que cuando caminamos con Jesús, Él será nuestro maestro, porque aunque solo se tratara de ti, Él seguirá enseñando a otros para que tú aprendas. Y yo me basé en la misma historia de Nicodemo, pero ahora saltamos a Juan capítulo 7, versículo del 50 al 51. Cuando dice: allí estaba Nicodemo, el fariseo, que una noche fue a ver a Jesús y le dijo a los demás fariseos: según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Quizás tendríamos que leer un poco más esta historia para entender de qué estamos hablando. Permíteme de pronto recapitular mucho esto. Y es que era el último día de Pascua, de las fiestas. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se levantó en medio de esa fiesta y comenzó a enseñar a la gente. Comenzó a levantar su voz ante toda la multitud, llamando la atención. Y si en algún momento se tratara de ti, podrías llegar a imaginarte solamente por un instante que ya te sentaste con Jesús en una ocasión, pero aún así tus dudas o tu temor por tu condición en la cual hoy eres no te permite aprender del todo o aceptar del todo lo que Él tiene para ti. Pero Jesús lo sabe. ¿Y sabes qué empieza a hacer Jesús? Comienza a llamar la atención. Tú estás allá en tus prejuicios, estás acá en tus condiciones, y por este otro lado está Jesús enseñando a cuatro vientos para ser visto por ti, para llamarte la atención, para que tú puedas ver lo que Él hace por ti. Si solo se tratara de ti, Jesús no se va a cansar en hacer lo que esté en Él para que tú aprendas. Aunque Nicodemo seguía siendo fariseo y se juntaba con los fariseos y estaba en la sinagoga con los fariseos, en su posición de líder, de maestro, Jesús por otro lado estaba en la multitud, alzando su voz para ser visto por ti. Porque Él quiere llamarte la atención, porque Él quiere que tú lo veas y que lo reconozcas. ¿Y sabes qué hizo Nicodemo en este versículo? Cuando Jesús estaba enseñando, muchos de esos fariseos y líderes fueron hasta la sinagoga donde se encontraba Nicodemo y fueron a colocar las quejas de que Jesús había que apresarlo de cualquier manera, porque seguía haciendo lo que a ellos no les gustaba. Y los fariseos comenzaron a hablar mal de Él y a poder planear. Pero Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús, lo defendió delante de los otros fariseos. Y ¿sabes algo? Jesús, en su condición de maestro, jamás se cansará de poder inspirarte. Y aunque solamente se trate de ti, hoy quiero que entiendas que Jesús va a ser totalmente intencional. ¿Te puedes llegar a imaginar lo intencional que fue Jesús en esa época para que verdaderamente un fariseo
lo defendiera delante de otros fariseos. Mira, de verdad no sé en qué momento de tu vida quizás te has sentido desarmado, te has sentido derrumbado, no tienes idea de dónde arrancar, de dónde empezar. Estás caminando con Jesús, pero hay algo que te detiene. Sientes frustración, tristeza o duda a pesar de que caminas con Jesús. Tienes una posición de líder en una iglesia, tienes una posición de líder en un grupo, o simplemente tienes una posición en tu trabajo, con tus amigos o con tu familia. Y a pesar de esas dudas no quieres que otros se enteren, porque eso quizás podría mostrar debilidad de ti, porque quizás eso haría que otros no te acepten y te expulsen de ese círculo social. Pero esas dudas no te van a permitir seguir. Vas a seguir a paso lento. Quizás vas a retroceder un poco. Quizás vas a ver ese camino muy alto. Pero ese camino es tan perfecto, porque quien está delante de ti es Jesús. Quien camina delante de ti es Jesús. Y Jesús, como su figura de maestro, hoy quiere poder llamar la atención para que tú puedas verlo, puedas inspirarte y puedas verdaderamente creer que Él está ahí para ti. Si Nicodemo, siendo fariseo, defendió a Jesús porque en algún momento de su vida comenzó a creer, porque él veía lo que hacía Jesús, te pregunto ahora, ¿crees que en medio de tu camino, en medio de tus dudas, puedes ser indiferente a lo que Jesús está haciendo para ti? Jesús hace muchas cosas día a día para llamar tu atención, para que lo aceptes, para como alumno puedas ver del maestro lo que Él quiere enseñarte y verdaderamente aprender el tesoro que estará ahí para ti por la eternidad. Wow. Gracias. Quiero poder pasar a este tercer punto y con él quiero que podamos tener una pausa en lo que hemos aprendido. Quiero recordarte que en un primer punto Jesús se va a mostrar siempre como maestro, aún sin importar tus prejuicios o tus condiciones. En un segundo punto, Jesús se va a mostrar como maestro sin importar lo intencional que Él pueda llegar a ser o lo que le toque hacer para que tú lo veas y aprendas de Él. Para este tercer punto, quiero enseñarte que cuando caminamos con Jesús, Él será nuestro maestro, porque sin importar el tiempo, Él te permitirá demostrarlo. Él te permitirá demostrar lo que has aprendido. Sin importar el tiempo, Él te va a dar la oportunidad de que demuestres todo lo que has aprendido. Y en Juan capítulo 19, 38 al 39, vamos a hablar del entierro de Jesús. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José se fue a buscar el cuerpo y se lo llevó consigo, pero lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. ¿Cuántos aquí sabían que cuando bajaron a Jesús de la cruz, quien fue a recibirlo fue José de Arimatea, un líder que seguía a Jesús a escondidas por el temor que había en su corazón, por el temor de lo que le podía llegar a pasar? ¿Cuántos aquí sabían que cuando bajaron a Jesús de la cruz, quien estuvo ahí fue Nicodemo?
no estuvieron los 12 discípulos. Estuvo Nicodemo, un fariseo. Ahora te pregunto, ¿el tiempo de Jesús había terminado? Ya estaba muerto. Lo acababan de bajar de la cruz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Acaso el tiempo de Nicodemo terminó? Aquel hombre fariseo que había tenido muchas dudas, que había tenido temor, frustraciones, y el único capaz de responder a cada una de sus dudas había muerto en ese instante. ¿Crees tú que el tiempo de Nicodemo se había acabado? Pues quiero decirte que no. Cuando Jesús murió, no murieron con él las esperanzas de un hombre que anhelaba la verdad. Cuando Jesús murió, Nicodemo lo reconoció públicamente como su maestro. Y quiero que sepas algo. Hoy en la actualidad algo se hace viral y todos se meten en las redes sociales a ver eso que es tan viral. En ese entonces lo viral era la muerte de Jesús. Todos estaban en la montaña viendo a Jesús crucificado. Cuando Jesús lo bajaron de la cruz, todos estaban expectantes viendo lo que estaba pasando en el cuerpo de él. Y aún así un fariseo, y aún así un líder maestro, delante de todo el mundo fue y recogió el cuerpo de Jesús. Y con él llevó 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla entre mirra y aloe. Wow. ¿Sabes algo? Nicodemo, aquel fariseo hipócrita, aquel fariseo letrado, altivo, orgulloso, aquel que se encontraba frustrado y con millones de dudas, tuvo ahí una oportunidad. Quiero aprovechar este momento para recordarte algo. Y quizás antes de Jesús morir, tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa con sus 12 discípulos y partieron el pan y compartieron el vino. Dentro de los 12 no se encontraba Nicodemo. Dentro de los 12 no estaba un fariseo. Pero cuando bajaron a Jesús de la cruz, quien estuvo ahí fue Nicodemo. Y con ese ungüento y con esa mezcla entre mirra y oro y un lienzo inmenso y largo de lino, él comenzó a humedecer ese lino en ese ungüento. Y lo humedecía y lo humedecía. Y junto a José de Arimatea cogieron el cuerpo de Jesús recién bajado de la cruz. Y así como los discípulos cuando compartieron del cuerpo, del pan y del vino, llegó el momento de Nicodemo. Nicodemo estaba ahí para enseñarte a ti y a mí que con cada trozo de lino ungido en ese perfume, cada vez que envolvía el cuerpo de Jesús, yo me lo imagino en ese instante que estaba envolviendo el cuerpo de Jesús con una delicadeza, y cada vez que envolvía ese cuerpo a través de ese lino, estaba sentado con Jesús, cenando con Jesús. Nicodemo estaba siendo perdonado, y cada vez que ese fariseo estaba envolviendo el cuerpo de Jesús, con él envolvía cada duda, con él envolvía cada temor que tenía en su vida, con él envolvía cada frustración que había en su corazón. Y Jesús estaba ahí perdonándolo. No se había acabado el tiempo para Nicodemo. Jesús no estaba muerto. Jesús le estaba demostrando y dándole la oportunidad de enseñar lo que había aprendido. Quiero que hoy sepas
que en tu caminar con Jesús, Él quiere enseñarte el amor y la gracia que tiene para ti. Él quiere enseñarte que no hay prejuicio o no hay condición que te aleje de Él. Él quiere enseñarte que aunque tú seas terco y no quieras reconocerlo, Él va a hacer lo que sea. Él va a llamar tu atención. Él va a estar ahí para ti. Él quiere que tú aprendas a caminar con Él. Y aunque tú creas que se acabó el tiempo, tú vas a coger el lino, vas a coger el pan, vas a coger el vino o vas a coger el ungüento o el perfume y vas a comenzar a envolver tus dudas y vas a empezar a envolver tus frustraciones, tus tristezas, todo, absolutamente todo, porque Él está ahí para ti. Quiero que le regales un fuerte aplauso a Dios. Esta copa es tu sangre derramada por amor, vino nuevo. De verdad, Jesús es el maestro que tú nunca, pero nunca podrás olvidar, pero del cual siempre podrás aprender. Tu tiempo no acaba, tu camino aún es largo, pero Él está ahí contigo. Él quiere caminar, Él quiere que lo veas como maestro. Él quiere poder conectar contigo y que tú, siendo su alumno, puedas aprender de Él lo más grande que Él puede darte, y es su amor y es su gracia. Hoy, iglesia, quería poder hablarte de Jesús el Maestro. Perdona mis lágrimas, perdona mi emoción, pero quiero que sepas que en algún momento yo fui Nicodemo. Alguna vez en mi vida, a pesar de que ya caminaba con Jesús, a pesar de que era un líder de una iglesia, estaba lleno de dudas, estaba lleno de temor por mis errores. Pero Él llamó mi atención y yo busqué de Él. En un momento de mi vida, cuando pensé que todo estaba perfecto, iba camino a un ST Group. Y en medio de llegar a ese ST Group, solamente una cuadra antes, dos personas me abordaron y me dispararon con un arma. Me golpearon y me dejaron en el suelo, destrozado y desangrándome. Ahí mi vida cambió. Ahí mis dudas se hicieron más grandes. Ahí mi frustración ocupó más lugar en mi corazón. Y era porque yo me preguntaba, siendo yo líder de la iglesia, conociendo yo de Dios, caminando yo con Él, ¿por qué carajo me puede suceder cosas como esta? Perdona la palabra. Y no entendía verdaderamente de qué se trataba. Pero tenía miedo por mí, tenía miedo por mi familia, tenía miedo de perder la vida ahí. Y quizás me alejé de Él. Y quizás continué en la iglesia como líder. Y cuando me preguntaban, Brian, ¿estás bien? Sí, claro, estoy bien. Brian, ¿amas a Dios? Claro que lo amo. Pero por dentro me consumía la duda y el temor. Aún cuestionaba qué pasaba conmigo. Aún cuestionaba por qué me encontraba en recuperación, con el pie hinchado, con la oportunidad de pronto de no volver a caminar. Duré más de 2 años utilizando bastón, utilizando muletas. Pero quiero que sepas algo, que cuando llegué a Salvation, Jesús llamó mi atención. Hacía lo que fuera en mi alrededor y en mi vida para que yo empezara a verlo de la manera como Él quería que lo viera, para que yo comenzara a aprender de aquel maestro que quería enseñarme.
Y cuando pensé que mi tiempo había terminado, cuando pensé que ya no había más tiempo para mí, Él me permitió coger el pan, volver a morder, volver a recibir su gracia, volver a recibir su amor, su compasión. Cuando comí del pan y tomé del vino nuevamente con Él, sentí cómo me abrazó, cómo me dijo: aunque muchos te digan que no vas a volver a caminar, aquí estás. Aunque muchos te digan que vas a quedar cojo de por vida, Brian, ahí estás. Mi propósito contigo es mucho más grande. Y hoy quiero decirte que Jesús, que Dios quiere afirmar hoy en tu vida que el propósito que tiene para ti es mucho más grande de lo que tú te imaginas. El tiempo no acabará, iglesia. El tiempo no acabará. Y tú permítete coger ese lino y comenzar a envolver ese cuerpo, y comenzar a envolver tus dudas. Y toma la decisión que tomó Nicodemo ese día. De Nicodemo no sabemos más en la historia, pero algo sí está en mi corazón. Y es que después de la muerte de Jesús, después de que Nicodemo fue y lo envolvió, ahí Nicodemo empezó a caminar con Él. La vida de Nicodemo cambió. Quizás la vida a través de él, de muchos fariseos, cambió. Hoy tú puedes cambiar la vida de muchos, pero sobre todo la tuya. Convéncete verdaderamente de que Jesús, como lo dije anteriormente, es el maestro que nunca podremos olvidar, pero del cual siempre podremos aprender. Y hoy, iglesia, quiero poder terminar este mensaje orando con ustedes. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Si estás a través de la pantalla, en la posición en la que te encuentres, simplemente entrégale este momento a Dios. Padre, gracias te doy, Señor, porque a pesar de que en algún momento pude haber llegado a sentirme desarmado en alguna área de tu vida, hoy pude aprender que verdaderamente tú tienes el manual que quizás hoy tenga que leer para poder aprender a construir mi vida. Tú representas ese manual, Señor, ese manual que yo necesito para poder llevar paso a paso y construir eso que tanto anhelo. Hoy, Señor, te doy gracias porque tu presencia se siente en este lugar, porque a través de cada una de las familias que están aquí hoy pueden sentir tu presencia y afirmar tu amor, recibir tu gracia, recibir tu perdón y entender que aunque creas que se acabó el tiempo, tu tiempo nunca ha terminado, porque apenas empieza. Así como Nicodemo, cuando quizás en algún momento dudó y pensó que se le había acabado el tiempo, Padre, hoy te doy gracias porque me hace entender que justo ahí Nicodemo empezó a caminar, empezó su tiempo. Y hoy, Señor, afirmo fervientemente que el tiempo apenas empieza para cada uno de nosotros, Padre. Toma el control de nuestras vidas y sé luz en el camino. Permítenos, Señor, caminar contigo, para siempre aprender de tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y nunca más volver a pecar contra ti, porque no existen prejuicios o condiciones en mi corazón que sean mayores a tu amor y tu gracia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y a través del gran Espíritu Santo que hoy habita entre nosotros, Padre, amén y amén. Muchas gracias, Salvation. Hacia ahí comienzas a darle gracias al Señor. Puedes levantar tu voz, puedes colocarte de pie y darle gracias a Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, iglesia. Gracias por conectar una vez más. Gracias por siempre estar ahí y por decidir caminar con Jesús. Hoy simplemente quiero terminar afirmándote que Jesús se va a mostrar de muchas maneras, pero siempre aprenderemos maneras de cómo amarlo. Así que no dejes de venir, de seguir conectando con la iglesia. El próximo domingo vamos a conocer un poco de cómo amar a Dios a través de toda nuestra mente. Y quiero que sigas conectado con esta gran conexión. Gracias, Salvation, ahí en la transmisión en vivo. No te desconectes, ahora viene Salvation Kids. Sigue ahí conectado, iglesia. Gracias de verdad. Que tengan ustedes un gran día, un gran domingo. Los queremos muchísimo. Muchas gracias.